Y como lo prometido es deuda, aquí les traigo el prólogo de la primera novela que estoy escribiendo con Alex. Espero que les guste y dejen su comentario. Postdata, ténganme paciencia, tengo dislexia y me distraigo muy fácil, así que paciencia conmigo. Dirian sentía que todo su mundo se desmoronaba mientras las gotas de sangre caían sobre las baldosas brillantes del pequeño salón. Todo parecía surrealista. El cuerpo sin vida de su madre descansaba sobre su regazo, casi parecía dormida, si no fuese por la espada que atravesaba su vientre, asegurando la prematura muerte de su hermano nonato y de la pobre mujer que había dado todo por criarla y mantenerla a salvo, y un creciente charco carmesí que empezaba a empapar el vestido de seda morada que vestía ese día. La luz del sol era tan brillante que las lágrimas que caían por su cara brillaban como por sobre su blanca piel. Sus dedos temblorosos y manchados acariciaban su largo pelo trigueño. A menudo lo había preguntado por qué ella tenía el pelo castaño, mientras el de su madre brillaba como el oro cuando sus rizos ondeaban bajo el sol. Y su madre siempre contestaba lo mismo. La tierra es más apreciada que el sol, mi amor. El sol se va y viene. La tierra permanece. Y tú siempre serás mi tierra, mi vida. Solo pensar que jamás volvería a escuchar su dulce voz hacía que la respiración se le atascase en la garganta y tuviese miedo de ahogarse en ese inmenso dolor que se clavaba en ella como una daga y se alzaba sobre su temblorosa figura como un monstruo. Había tenido miedo a muchas cosas en su vida, a los truenos, a la oscuridad, al maniquí de madera de la zona de entrenamiento de los guerreros, pero jamás a eso. Para ella, su madre era una constante, algo inmutable que jamás iba a desaparecer. Pero ahora su vida se escurría entre sus dedos como si esas gotas de sangre que parecían fijar su vista, como si la obsesionaran de alguna manera. Su mente parecía atascada allí. La figura imponente del guardia se mantenía como una estatua a unos pasos de ella. Miraba con los ojos llenos de pánico la figura de la esbelta mujer, que si antes era pálida, ahora parecía una de las estatuas de mármol que se podían ver a través del cristal de las ventanas. Cuando Dirian le miró, no pudo evitar notar que la espada faltaba en su cinturón. Recordaba que de pequeña le gustaba ver cómo ésta se balanceaba en su costado cuando él caminaba. Ahora solo podía recordar en un bucle la escena que acababa de pasar. Su madre, nerviosa y pálida, rogando sin parar para que él la tomase a ella y corriese lejos del peligro. Él aseguraba que podía cuidar a ambas, y la expresión de desesperación de sus ojos lo entendía. El comandante Clavendiramon siempre había amado a su madre. Lo supo desde el primer momento en que posó sus ojos sobre ella, igual que supo que al ser una concubina del emperador, jamás podría ser suya. Por otro lado, eso jamás le impidió ser todo lo que ella pudiese considerar un padre a sus 16 años de edad. Él la había curado cuando se cayó del árbol del jardín, escondió su ropa sucia para que su madre no la regañase, le había traído dulces a escondidas de la ciudad, la defendió de sus medio hermanos mayores, aun a riesgo de recibir severos castigos, y sabía que su madre, Lisa Seth, también le correspondía. Pero perdió la oportunidad de amarle en la noche en que el emperador la forzó y plantó la semilla en su vientre. Durante años los vio intercambiar miradas, regalos, caricias sutiles, pero nunca nada más. A veces se preguntaba cómo sería si fuese la verdadera hija de Díramo. Haber crecido, eh, haber crecido en su pequeña casa de la ciudad, mientras su madre seguía bailando en las calles, entregando su alma al arte como bien le había enseñado a hacer a lo largo de todos esos años. Se había imaginado el cálido hogar, nada parecido al frío palacio donde había tenido que acostumbrarse a vivir. En cambio, en ese momento, se había acercado al hombre y poniéndose de puntillas le había besado, un beso lento y almibarado, que lo había dejado a ambos, al general y a Dirian, paralizados. Después se había apartado con lágrimas en los ojos y la espada en las manos. Os amo. La voz de Lisa Seth, la bailarina que decían que se había arrastrado hasta la cama del emperador, la que había sido condenada a no ser más que un objeto de burla para algunos y nada más que un juguete para su esposo, sonó rota pero decidida. Cuando alzó las manos, apuntó hacia sí misma el filo de la espada,
Ambos entendieron qué pretendía hacer. Los dos trataron de llegar a ella, pero ninguno lo había logrado. Y ese era el resultado, el cadáver de la persona que ambos amaban, perdiendo los últimos rastros de color en el silencio estupefacto de ambos. Parecía que el tiempo se había parado, solo era visible el paso del mismo en el crecimiento del charco de sangre bajo Lisacet. Todo parecía acelerarse en un segundo a otro. De repente, el comandante Diramond estaba sobre ella y le sujetaba los hombros con ambas manos, con sumo cuidado de no pisar la sangre y mucho menos el cuerpo de su amada. Vamos, Didi, vámonos, murmuró mientras intentaba alzarla. No, no, señor, no voy a dejar a mamá. No sabía de dónde sacaba la voz, sentía que ya no tenía nada. Didi, no hay tiempo. El emperador ha caído. Si no salimos ahora, nos van a atrapar, y no servirá de nada el sacrificio de tu madre. Su voz era dura y fría, contrastaba con el dolor que se dilataba de sus ojos verdes. Le miró con la respiración agitada. Jamás lo había visto tan mayor. Las arrugas a los lados de sus ojos resaltaban sobre la piel dorada por el sol, y su pelo negro y entrecano estaba desordenado sobre su cabeza. Podía notar la urgencia y la desesperación en el agarre de sus grandes manos callosas, pero ella no podía moverse. No dejaría allí a su madre. No, 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 negaba con la cabeza, hasta que fue zarandeada con una brusquedad que jamás había utilizado antes en ella. Didi, lo entiendo. Yo tampoco quiero dejarla, pero que los espíritus me maten si voy a permitir que tú también mueras. Eres mi hija, Didi. Por mucho que mi sangre no corra por tus venas, lo eres, y voy a protegerte a como dé lugar. Sin esperar respuesta, la alzó. Ambos hicieron una mueca cuando el cuerpo de Lisacet hizo un golpe sordo al caer. Pero el comandante ya no esperó, no dudó. Tomó el ligero aunque largo cuerpo de Dirian y lo echó sobre su hombro y comenzó a caminar sin mirar atrás. No, no, Claven, no podemos. Mamá. La voz de Dirian retumbaba por el cuarto. Desde su posición, apoyando sus manos en la espalda del alto y musculoso hombre, entre sus largos y lisos mechones castaños podía ver, entre paso y paso por el balanceo del cuerpo, el cadáver de su madre, desmadejado en el suelo. Sus lágrimas caían, dejando un rastro de pena y dolor, como una estela. ¡Está muerta!, rugió Claven, mientras paraba solo un segundo y apretaba un poco sus brazos alrededor de las piernas del adolescente. Se ha sacrificado por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es aprovecharlo. Esas duras palabras parecieron drenar la energía y quedó tendida en su hombro, manchando de lágrimas y sangre ajena la ropa del comandante. Solo pararon un momento al borde del río, que pasaba por allí cerca. Claven arrancó un trozo de su falda y lo colocó para que fuese encontrado, dando a entender que se había suicidado. Ningún insurgente pondría mayor atención a la muerte de una princesa de rango menor y apenas conocida. Allí acababa la vida de la princesa Ibris Amalanta Dirian de Roinac y empezaba la de Dirian Diramond. Pero lo que no moriría era el deseo que le inflamó el alma y le heló la sangre. Venganza. Y fuese como fuese, la alcanzaría.